tal a todos? Bienvenidos al canal Clases, Ciencias y Educación. Soy el profesor Juan Arturo Brines González y el día de hoy vamos a platicar sobre el aprendizaje significativo. Antes de comenzar con el contenido, me gustaría que ustedes piensen en aquellas actividades o situaciones de su vida cotidiana donde consideren que han aprendido algo significativamente. Les voy a dar una pequeña ayudadita. Acuérdense de esos momentos, a lo mejor cuando éramos niños y aprendimos a usar una bicicleta, o aprendimos a nadar, o aprendimos a bailar, o a manejar. Todos esos ejemplos, ahorita ustedes procesenlos, recuerden cómo aprendieron a hacer estas actividades, cómo aprendieron algo en la escuela y piensen si fue significativo o no. De entrada es muy importante que pongamos a trabajar estos recuerdos, esta información previa, para identificar lo que representa el aprendizaje significativo. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, me gustaría iniciar mencionando que el aprendizaje significativo es un proceso que implica una constante reestructuración de diferentes elementos que están presentes en nuestro aprendizaje. Uno de ellos, y de los más importantes, es las percepciones. Cómo tomamos lo que hay fuera de nosotros, ese contexto social, ambiental, en el que estamos inmersos y que de alguna manera repercute en procesos de aprendizaje. Parecen iguales, pero son distintas las ideas y los conceptos, ya que las ideas parten en lo general de un proceso que puede venir acompañado de una situación histórica, mientras que los conceptos formalmente son aquellos conocimientos que hemos adquirido formalmente en una educación en la escuela primaria, secundaria, preparatoria, en la universidad, etc. Pero también implica un proceso en el que las habilidades se manifiestan de diferente forma, ¿no? Ya sean habilidades cognitivas, ya sean habilidades psicomotrices que tienen que ver con el movimiento, la coordinación y finalmente el aspecto actitudinal referente a las emociones, referente a nuestros valores, a toda esta situación que implica una situación conductual, pero también una parte actitudinal que con el tiempo está presente. Es importante mencionar también que Ausubel es considerado como el padre o el fundador del aprendizaje significativo, ya que para este autor el proceso del aprendizaje es algo que se desarrolla activamente. Es decir, que los individuos que estamos en un proceso de aprendizaje tenemos todos esos elementos que menciono aquí en la diapositiva y que van a ayudar a que el aprendizaje se consolide, que tenga características de larga durabilidad, pero que además va a ocasionar un proceso en nuestro aprendizaje de reestructuración. Por esto, en la imagen de la derecha vemos ahí un individuo como acomodando, observando los engranes y que todos estos tengan un papel importante en el desarrollo de nuestro aprendizaje. Bueno, de acuerdo con el autor, podemos distinguir diferentes dimensiones del aprendizaje en el aula y todas estas dimensiones es importante que las ubiquemos porque algunas nos van a llevar más por el camino del aprendizaje significativo, pero otros van a llevarnos por otros procesos de aprendizaje. Estas dos dimensiones se pueden clasificar. En la primera, en el modo en el que se adquiere el conocimiento, y la segunda refiere a la forma en la que se incorpora el conocimiento en un aprendiz. Con respecto a la primera, el modo, si tenemos dos elementos que puede ser por descubrimiento o por recepción. Como ustedes pueden ver, cuando se hace un aprendizaje por descubrimiento, de las características que más podemos identificar es que el descubrimiento puede ser repetitivo o puede ser significativo. Veremos más adelante que para que sea significativo debe tener un proceso duradero. Debe de estar un proceso propio de la formación de conceptos y de la solución de problemas en este momento del descubrimiento, que está muy asociado a las teorías de Piaget que nos hablan del ensayo y el error, ¿no? A partir de la experimentación, a partir de que me adentro en el problema y puedo descubrir qué es lo que pasa en un fenómeno, puedo llegar a asociarlo con un aprendizaje. Este fenómeno del descubrimiento
Es propio de etapas iniciales, sobre todo en los niños que descubren el mundo a través de la vista, el tacto, el gusto, el olfato, pero también en los adultos podemos aprender por descubrimiento. Y sobre todo es útil en campos de conocimiento donde no hay respuestas unívocas, ¿no? Es decir, yo puedo detectar un fenómeno de la naturaleza y no puedo decir si está bien o mal, simplemente nos sirve para interpretar lo que pasa en ese momento. Por otro lado, está la parte de la recepción. Como lo mencionaba, en el caso de la recepción, los contenidos se centran en su forma final. Es decir, que si estoy viendo mi tabla periódica y veo los elementos, pues por recepción tendría yo que recordar que Ca corresponde a calcio, que Mg corresponde a magnesio. Es un proceso en el que el alumno necesita internalizarlo, necesita apropiarlo y llevarlo hacia su propio conocimiento, hacia su propia comprensión para que pueda tener significado. Es útil para campos de conocimiento específico esta parte de la recepción y bueno, en este sentido la escuela utiliza mucho este modo de adquirir el conocimiento a través de las diferentes asignaturas. Matemáticas, español, ciencias, historia, geografía, etc. Y finalmente la recepción no es un sinónimo de memorización. Por ejemplo, cuando jugamos algún tipo de juego de mesa como la lotería, podemos recordar qué cartas están saliendo, cuáles son las que faltan. No necesariamente estamos memorizando, pero estamos recibiendo información que nos sirve para responder o para atender un problema. Ahora, con la forma en la que se puede abordar el aprendizaje, ahí identificamos dos, la de manera significativa y de la manera repetitiva. Es importante distinguirlas porque en el caso de la forma repetitiva vamos a encontrar que hay asociaciones al pie de la letra, ¿no? Cuando tomamos las cosas de una manera literal, leemos un texto y tratamos de repetir la información para que podamos utilizarla, por ejemplo, en un examen de conocimientos, estamos usando esta forma, ¿no? La repetitiva. Y finalmente esta forma está enfocada a los intereses de memorización, ¿no? De recuperar la información a través de la transmisión, que es algo que también en la enseñanza tradicional se tiene muy utilizado, ¿no? Que yo como docente te digo qué es lo que tienes que aprender, cómo lo tienes que aprender y en qué momento lo tienes que utilizar, y eso es parte de esta repetición que trabajamos en la forma. Por otro lado, la forma significativa se enfoca más en que el conocimiento debe de adquirir un sentido. O sea, si yo me subo a la bicicleta y pedaleo, sé que previamente he visto mucha gente pedalear la bicicleta para que se mueva. Si yo reconozco este pedaleo como parte de un proceso para que la bicicleta se mueva, significa que ese conocimiento adquiere un sentido, que le voy a dar una utilidad. Por eso se vuelve significativo. Es importante mencionar también que en este modo hay disposición para trabajar con el nuevo significado. Es decir, yo tengo una idea de lo que son los hongos, por ejemplo. Puedo pensar que los hongos son plantas porque crecen en el bosque, porque tienen están asociados a los árboles, cerca del pasto, porque me han dicho que no son animales. Y sin embargo, puede alguien llegar a decirme no son plantas, los hongos, son otro grupo de organismos que no pertenecen ni a los animales ni a las plantas, porque tienen características específicas. Y entonces esa información no necesariamente la estoy memorizando, sino que estoy trabajando con la información nueva para comprender si lo que yo sabía tiene sentido todavía o si hay que modificar algo. Y finalmente, la relación de la información nueva con la ya existente, que es lo que les estaba comentando, ¿no? Si alguien me dice, fíjate que los hongos no son plantas porque los hongos no tienen pigmentos fotosintéticos, no pueden hacer fotosíntesis. Eso puede ser nuevo para mí. A lo mejor yo pensaba que sí eran plantas por el hecho de que estaban creciendo junto a los árboles. Pero con esta nueva idea llego a la conclusión de que posiblemente no lo son. A lo mejor requiero más información. Pero ya la información existente está contrastando con la información nueva y eso está provocando en mí o en el individuo
algo que llamamos una crisis cognitiva. Bueno, cuando el aprendizaje se aprende significativamente, valga la redundancia, vamos a identificar algunos componentes importantes en este aprendizaje que es muy enriquecedor. Primero que nada, el individuo, la persona que está aprendiendo, hace un análisis de la información existente con la nueva, que es lo que mencionábamos anteriormente. Esta información puede verse reflejada en mis conocimientos, en mis habilidades, en emociones, conductas o actitudes. Es decir, yo puedo pensar que es un valor no decir groserías. Y de repente llego a un lugar donde todo el mundo lo hace, donde todo el mundo lo habla sin ningún problema, y entonces eso me está provocando una crisis cognitiva, porque yo tengo una información previa que se contrasta con lo que en la realidad estoy observando. Y entonces tomo una decisión de si cambiar o no cambiar una conducta o una serie de palabras o conocimientos que yo tengo sobre algo. Por otro lado, se determinan las similitudes, las diferencias y las contradicciones, que es lo que les comentaba. La crisis cognitiva llega porque la nueva información o lo que estoy observando, escuchando o discutiendo resulta que sí tiene un impacto en mi mente, sí tiene un impacto en mis conocimientos previos. Y por esa razón empiezo a dudar de si lo que yo conocía o la forma en la que yo hacía las cosas o la forma en la que yo sentía o tenía emociones, pues sí realmente tiene sentido o si lo nuevo está haciendo que estas emociones o conocimientos o habilidades poco a poco vayan haciéndose dudosas. Es como si ustedes aprendieran a bailar por medio de un libro, ¿no? El libro les puede decir cómo moverse, cómo hacer una vuelta, no sé, todas las herramientas, ¿no?, que se requieren para bailar. Pero ya estando en la pista de baile, ya estando junto a alguien que te invita a bailar y que tú observas cómo está bailando, puede venir esa crisis cognitiva, ¿no? Decir, no, pues es que en el libro no me dijeron cómo dar una vuelta, ¿no? No me dijeron cómo hacer, no sé, un cambio de mano. Y aquí lo estoy viendo. Entonces estoy haciendo una comparación. Y aunque estoy haciendo la comparación, viene la crisis cognitiva porque la información previa, claro que está fija en mi persona, pero está siendo sacudida por la nueva información o por lo que estoy observando o escuchando. Una vez que supere esta parte de la crisis cognitiva, que es precisamente enfrentarse con las nuevas habilidades, enfrentarse con los nuevos conocimientos, voy a hacer una reformulación de la nueva información y su posible asimilación. Esto es parte de un proceso reflexivo porque en el aprendizaje significativo constantemente estamos comparando lo que ya sabíamos, lo que ya teníamos o lo que somos con una nueva forma de ser, ¿no? Una nueva forma de ver el mundo o de ver la realidad. Y para eso es importante la asimilación, porque esta asimilación de la nueva información me permite ser una persona autocrítica y determinar si lo que yo conocía se mantiene o si tiene que cambiarse. Y bueno, una vez que todo esto se da, se establecen como tal esos procesos de aprendizaje. El individuo puede arriesgarse a bailar sin ningún problema y puede hacerlo porque ya ha llegado a este proceso completo, ¿no?, de la crisis cognitiva, ya vino la revolución cognitiva como tal y puede poner en práctica estas nuevas habilidades. Y bueno, para sintetizar todo lo que hemos trabajado a lo largo de esta presentación, les presento este esquema donde podemos ver el aprendizaje significativo como centro de atención en este momento. Y bueno, podremos identificar diferentes caminos que nos llevan a caracterizarlo como tal. Primero, pues es un proceso que requiere en el alumno tres cosas fundamentales. Requiere primero el interés por participar, por descubrir, por indagar. Requiere también este proceso de la motivación que surge dentro de uno mismo para llevar a cabo actividades de diferente índole, ya sea en la escuela, en un trabajo, un deporte, una actividad artística, pero también implica un proceso en el que tenemos que hacer reflexión. Todo el tiempo la reflexión nos lleva a comparar, a identificar qué es lo que está pasando en un proceso de aprendizaje y de esa manera podemos cambiar algo que pues eventualmente consideramos adecuado y que pues por alguna razón va a modificarse. Este aprendizaje significativo
Utiliza los conocimientos y habilidades previas, así como las emociones, las conductas, todas las situaciones que en algún momento nos caracterizan, como hicimos en el ejemplo del conocimiento de los hongos, si son plantas o no lo son. Ese conocimiento previo se compara con los conocimientos, habilidades, emociones nuevas que se presentan durante una vida cotidiana, ¿no? Durante una actividad experimental, durante una actividad física, una actividad artística, y eso desde luego que nos lleva, como lo mencionamos anteriormente, a una crisis cognitiva. La crisis cognitiva está presente porque trata de reacomodar la información nueva con la ya existente, pero para que exista esa crisis cognitiva también es importante entrar en procesos reflexivos. De otra manera, podemos estar frente a un proceso que implica un conflicto cognitivo con nosotros mismos y al no salir de la zona de confort nos quedamos con el conocimiento que originalmente teníamos, que es lo que sucede muchísimo en el aprendizaje tradicional. Al no fomentar esta capacidad de reflexión, de autocrítica, evitamos que se dé o que se llegue a este paso, ¿no?, de la crisis cognitiva. Y entonces, estos procesos cognitivos nos llevan entonces a la construcción adecuada de nuevos conocimientos, nuevas habilidades, identificar nuevas emociones o reestructurarlas en nosotros mismos. Es importante este paso porque en el camino al aprendizaje significativo es necesario que el conocimiento nuevo o todas las habilidades que nos caracterizan hayan sido modificadas a partir de la nueva información. Con todo esto, podemos movernos a la parte donde ya vemos estos productos como tal que nos permiten identificar en el aprendizaje significativo. El primero de ellos, muy importante, es que la información que generamos, todo lo que aprendemos significativamente se vuelve duradero. Por esa razón, cuando aprendimos a andar en bicicleta y nos caímos, lo volvemos a intentar, nos volvemos a caer, recordamos cómo fue este proceso, lo asumimos como nueva información, teníamos una idea de cómo se sube uno a la bicicleta, cómo se pedalea, pero hasta que lo haces realmente y experimentas con la actividad, puedes entonces comprender la importancia o puedes comprender cómo es el mecanismo de movimiento de una bicicleta, y entonces esta información se vuelve duradera. Yo les aseguro que para muchos subirnos a una bicicleta tiene quizá años, ¿no?, que no lo hacemos, y sin embargo podemos hacerlo sin problema. ¿Por qué? Porque significativamente lo aprendimos, dado que se modificaron estas estructuras previas de conocimiento y habilidades con lo nuevo. Otra de las cosas que nos permite el aprendizaje significativo es identificar que este aprendizaje es activo. Definitivamente el alumno es quien está a cargo de su proceso. Desde luego que como docentes nosotros ponemos los andamios o las herramientas que van a llevar al alumno a identificar estas nuevas habilidades, nuevos conocimientos, pero es un proceso propio de la persona que está dentro del proceso del aprendizaje significativo. De ahí tan importante que es la motivación y los procesos reflexivos. Otra de las cosas que nos da como grandes beneficios el aprendizaje significativo es que promueve una formación integral. ¿A qué me refiero con la formación integral? A los dominios del aprendizaje. El dominio del conocer, el dominio del hacer o del ser, que también los conocemos como el dominio declarativo, procedimental y actitudinal, son elementos que ustedes pueden notar ahí, ¿no? Los garabatos nos indican que constantemente en el aprendizaje significativo estamos pasando del uso de conocimientos teóricos, las habilidades cognitivas o psicomotrices para resolver un problema, pero también el manejo de las emociones, las actitudes que se presentan ante la situación de aprendizaje, están siempre interactuando una con la otra. Por eso, los dominios, aunque se pueden distinguir por la naturaleza que persiguen, en realidad la formación integral está presente porque todos estos elementos del conocimiento, las habilidades, las actitudes y emociones están constantemente interactuando. Estos elementos, por supuesto, que le dan significancia. ¿Quién de los que estamos ahorita escuchando, quién no recuerda algo que haya aprendido significativamente y que salte la emoción, ¿no? Como aprendimos a bailar, un idioma nuevo, aprendí un videojuego, un truco, ¿no?, de las maquinitas o de alguna consola de videojuego. Todo eso se aprende significativamente. ¿Por qué? Porque existe interés, existe motivación,
Existen procesos que a lo mejor no son del todo reflexivos, que es algo que tendríamos que profundizar, estos procesos de la metacognición, cómo identificamos estas habilidades que tenemos para aprender. Entonces, de una manera general, el esquema del aprendizaje significativo tiene estos elementos. Espero que los identifiquen ustedes con calma, que los reflexionen, que ahora regresen a la primera pregunta que les puse, qué aprendieron significativamente en su vida cotidiana, y seguramente van a encontrar esos elementos de conocimientos nuevos, conocimientos previos, la crisis cognitiva, la reestructuración y finalmente el aprendizaje. De momento sería todo. No olviden revisar los demás videos en los cuales compararíamos este proceso del aprendizaje significativo, por ejemplo, con el aprendizaje tradicional, que tiene otras características, pero que para muchos es contrastante la naturaleza de uno con el otro. Les saludo, tengan muy buen día y hasta la próxima.